¿Alguna vez te preguntaste qué está pasando con nuestro mundo? Hay uno que se queda aparentemente atrapado. Frente a las guerras, las crisis políticas, el avance de la tecnología y los cambios en la cultura pueden surgir preguntas inevitables como ¿hacia dónde se dirige la historia? ¿Qué sucederá en el futuro? ¿Y si habrá esperanza para un mundo mejor? Y también para los cristianos surge una pregunta que se vuelve personal, ¿no? Y es sobre cómo permanecer fiel a Dios en una sociedad cuyos valores cambian constantemente y muchas veces contradicen nuestra fe. Y es en medio de este escenario en el que aparece este maravilloso libro, el libro de Daniel. Por ello, el objetivo de este video va sobre responder por qué el libro de Daniel continúa siendo relevante para nuestros días. Y luego de analizar aspectos del libro, considero que Daniel continúa siendo relevante para nosotros hoy en día, básicamente por 3 razones. El primero es porque nos enseña que Dios todavía dirige la historia de la humanidad. En segundo lugar, porque nos demuestra que es posible permanecer fieles a Dios en medio de una cultura que cambia constantemente. Y tercero, porque nos ofrece un ancla de esperanza. Si bien es cierto, los poderes y los imperios son poderosos, pero son temporales porque hay un reino que permanece para siempre. Este primer punto parte de una paradoja, y es que Jerusalén ha caído y el templo ha sido saqueado, y Daniel fue llevado cautivo. Y podemos pensar humanamente que Babilonia ha ganado y que Dios ha perdido. Pero hay un detalle que no debemos pasar por alto. Daniel 1:2 dice: «Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá». Esta pequeña expresión cambia nuestra perspectiva. Nabucodonosor tenía poder, pero no tenía el control definitivo de la historia. El Dr. Merlin Alomía apoya esta idea afirmando lo siguiente: en Daniel, el mensaje de que Dios controla la historia es pleno. Los reinos terrenales ciertamente pasarán y en su lugar se establecerá el reino de Dios. Entonces, la soberanía de Dios no significa que nunca existirán problemas o crisis. Justamente Daniel mismo las vivió. La soberanía de Dios significa que los reinos o las potencias mundiales no tienen la última palabra. Incluso Nabucodonosor, Dios había permitido que conquistara Jerusalén porque justamente Dios tenía un propósito mayor. Y esta verdad continúa siendo relevante para nuestros días. El segundo punto tiene que ver con nuestra identidad. Babilonia intentó transformar a Daniel, pues había cambiado su educación, su ambiente, incluso su nombre. Pero hubo algo que Babilonia no pudo cambiar. ¿Cuál es? Su corazón. Daniel 1:8 dice: «Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse». Nuestra Babilonia ya no tiene las murallas de Nabucodonosor, pero vivimos rodeados de presión social, consumismo, redes sociales e ideas que constantemente intentan decirnos cómo debemos pensar, qué debemos llegar a ser, todo sin Dios. Sin embargo, Daniel no huyó de Babilonia. Estudió allí, trabajó allí, sirvió allí, pero aprendió algo que nosotros también deberíamos aprender: vivir en Babilonia sin permitir que Babilonia viva dentro de nosotros. Por eso el comentario bíblico adventista afirma que Daniel pudo ser utilizado por Dios porque era un hombre de principios cuyo principal propósito era vivir para Dios. Pero aquí aparece la pregunta que conecta todo. ¿Por qué permanecer fiel si parece que Babilonia está ganando? Daniel pudo haberse hecho esa pregunta, ¿no? Ya sabemos que Dios tiene el control de la historia, pero ¿qué sucederá al final, no? El profeta Daniel
Dios le reveló el final de la historia de la humanidad. Cuando leemos el capítulo 2 nos muestra un imperio y luego otro imperio y así sucesivamente, en el que todos parecen poderosos, pero todos pasan. Y cuando leemos Daniel capítulo 2 versículo 44 anuncia que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y en Daniel capítulo 7, después de contemplar aquellas bestias y poderes humanos, Daniel levanta su mirada al cielo y ve a uno como un hijo de hombre. ¿Y qué recibe este hijo de hombre? Recibió dominio, gloria y reino. Y creo que ahí está el verdadero ancla de esperanza de Daniel para el siglo XXI. El reino finalmente le pertenece a Cristo. Babilonia pasa, los imperios pasan, nuestros gobiernos actualmente pasarán, pero Cristo es el que permanece para siempre. Y después de estudiar este tema, personalmente comprendí que Daniel es mucho más que un libro de símbolos o de profecías. Creo que es un mensaje para quienes debemos aprender a vivir fielmente mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. Y su relevancia para nosotros puede resumirse en estas tres verdades: que Dios continúa gobernando la historia y tu vida, que es posible permanecer fieles dentro de Babilonia y que nuestra esperanza finalmente está en el reino de Cristo. Y como estudiante de teología, esto también me confronta porque yo mismo puedo conocer las fechas, las bestias, los metales de Daniel, pero aún así perder el propósito del libro. Creo que no basta comprender las profecías de Daniel, necesitamos aprender a vivir como Daniel. Porque si Dios dirige la historia, si Babilonia finalmente pasará y si el reino pertenece a Cristo, nos queda una sola pregunta. No es qué sucederá en el futuro, sino ¿estoy viviendo hoy como alguien que realmente pertenece a ese reino?